Hace 54 años que, si tienen suficiente edad, ustedes vieron una fotografía que circulaba como en el mercado negro, porque de repente te decían, ¿ya viste la foto? ¿Cuál foto? En donde se ve a Marilyn Monroe descubriendo que no usaba ropa interior. Y ya te la pasaban de mano en mano, pero tuvo gran demanda. Ya 54 años han transcurrido. En 1962, una imagen de la entrepierna desnuda de Marilyn Monroe mostraba ese detalle, y que tampoco era rubia natural. El autor de la fotografía, que se publicó hasta en medios internacionales, fue un mexicano, Antonio Caballero, que relata que en aquel momento, en una conferencia en un hotel de la Ciudad de México, yo logré, dijo, quedar en cuclillas, apretujado y prácticamente a los pies de Marilyn. Ella descruza la pierna y ahí capté el instante. El reportero gráfico freelance de apenas 22 años desconocía la imagen que revelaría más tarde su cámara. Y al descubrirla dice que no le gustó. Así que vendió la foto al periódico en 10 pesos y tiempo después en 20 a un amigo que se la llevó a Europa. Le trajo problemas, ya que varios se adjudicaron su autoría y hasta trataron de robarla, por lo que la registró en derechos de autor. Mi foto seguía llamando la atención, me dio mucha fama, pero también me causó muchas envidias, dice Antonio Caballero. Sí, en el Hotel Hilton, Continental Hilton. ¿Ahí estaban? Ahí estaba. Pues fue celebérrima esa foto y fue original mucho, porque es un detalle así. Pero además no... Incluso cuando está desnuda en el calendario, no muestra su pubis. No. Pero además, según esto, ni siquiera lo planeó, sino que estaba tomando muchas fotos así una tras otra, como acostumbran los fotógrafos para elegir después la mejor, y ahí es donde se da cuenta. Entonces se revelaba la foto y había que esperar. Sí. A mí el incidente más grave que me causó mi carrera fue cuando me acusaron de haber derribado a la primera dama de este país. Caray. Y lo que pasa es que pisó un cable de las líneas de televisión y se cayó. Cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz llegó a la escuela El Pípila, tuvo que atravesar un largo recorrido. Todo el patio. Y la señora ya iba, pues, con un nerviosismo muy acentuado, con poca fortaleza al caminar. Entonces, yo tuve la oportunidad de grabar su declaración ese día, porque lo abordé de inmediato ahí, lo que puso celosos incluso a la propia presidencia en su servicio de información, porque les gané la entrevista. Después tuvieron que pedirla prestada a donde yo trabajaba en Gobernación para llenar su espacio, porque no tenían las primeras palabras de esa declaración. Entonces les nació acusarme de que yo había con mi pie estorbado el caminar de la señora. A doña Guadalupe. Se cayó, ¿se acuerdan? Ay, pobre. ¿O no lo Fue recuerdan? un día de votaciones. Sí, cuando sí. fueron a votar ya por la presidencia. Fue la última. Sí, así es. Pero ahí del Estado Mayor no te la armaron de todos, como dicen. No, porque Así que te dije. Me tuve que esconder y tuvieron que
poner a otro como el autor de la entrevista. Me suplantaron. Pero no pasó nada. No, porque pues ella realmente... Yo lo presencié, yo iba al lado de los dos. Oye, el Estado Mayor Presidencial sabía lo que había pasado. Tampoco iba a Yo creo que sí. ir adelante con una Los consigna. que se encelaron fueron los jefes de prensa de Los Pinos, que no tomaron la declaración completa y tuvieron que pedirla a nosotros que trabajábamos para la Secretaría de Gobernación. Fue un momento de todas maneras de pánico, con una acusación así. Pues estos son de la casa. Pues, ¿cuál es el- ¿Cómo se llama usted? Amelia Bautista Chapul, de 63 años, nos llama de la Benito Juárez. Yo pensé que cuando Héctor iba a relatar de un momento bochornoso, iba a decir que lo habían acusado de mataviejitas. Yo trabajé con Dora Díaz, quien, por cierto, también me trasquiló. Ahí un día llegaron los agentes a preguntar por Héctor. Sí, un comandante de la Policía Judicial vino a ahondar en la investigación cuando todavía no se descubría a la Mataviejitas, porque había una carta muy extensa y muy bien, pues, documentada, ¿no? Por algunos de mis movimientos diarios y salidas de la Ciudad de México. Y yo me reí de ellos, y le mandé saludos a su jefe. Del Villar era en ese tiempo, ¿no? ¿Samuel? Sí. Sí, le oigo. Pero sí, me metieron en la investigación. Andaban perdidos totalmente. Totalmente. Y le dieron al clavo por una casualidad. Bueno, sí, que la vieron salir de un lugar y No, alguien no. quiso- Causalidad, porque la señora quedó. Salió un individuo a pedir ayuda porque acababa de encontrar a una de las víctimas fallecida y se dieron a la tarea de recorrer el espacio y ahí la Y encontraron. encontraron que... Pero sí viví ese momento Pero- emocionante. Pero entre Samuel del Villar y ese momento pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. No daban con ella. No había una pista segura. Simplemente su modus, que siempre era el mismo. En la misma forma, con las mismas consecuencias. Y alguno de esos elementos sobrevivió, Escucho por su que radio. dio datos. Iba disfrazada de trabajadora social, con una bata y todo, Es de enfermera. de enfermera. Aquí me están dando datos de esta mujer. La Mataviejitas cometió 17 asesinatos. Fue sentenciada a 754 años de cárcel. Juana Barraza Samperio, de 56 años, era la dama del silencio cuando se presentaba en torneos de lucha libre. Fue detenida en 2006. Se estima que pudieron ser más de 40 sus víctimas. ¿Campos qué? A ver, aquí está el final. ¿Campos Mira. qué? El día de su detención explicó por qué mataba ancianas con las que no tenía ninguna relación. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía y me regaló con un señor muy grande. ¿Cómo se fue acumulando en ella ese rencor, esa inconformidad, hasta convertirla en un monstruo? Asesina serial total y absolutamente. Pero cruel. Cruel, claro. No, eso va más allá, porque las mataba con las manos.
Veía cómo se extinguían en sus manos. Mató 17 veces a su mamá. Permítame, no me cuelgue. Ese fue un pretexto. Además robaba, Claro, no era. despojaba de lo que podía llevarse, que significaba algún valor. Tenía de cabeza a la policía Sí. Una amenaza. y había pánico. Las mujeres de edad ya no podían. Es un poquito, ¿se acuerdan como el estrangulador de Boston? Era el mismo sistema más o menos. Pero aquel tenía una cierta simpatía, era agradable. No, este era siniestra, era el espíritu de la muerte que llegaba. Y claro, ofrecía ayudar y llevar a la casa y dar cierta ayuda médica. Pero la gente pues era muy crédula porque Oye, pero ahora es feliz. Se acaba de casar, dirige el taller de teatro de la cárcel. Es muy feliz ahora. Pues tal vez lo que quería era que la descubrieran y la condenaran. En el fondo parece que una victimaria descansa cuando llega ese momento. Deja salir ya toda su angustia, todo su rencor. Es uno de los monstruos más destacables en la historia criminal de este país, ¿no? Bueno, Sí. Creo que sí. Yo creo que el que más, porque bueno, Goyo Cárdenas tuvo 4 víctimas, que era así como, y que fue un escándalo muy sonado en los años 40. El chalequero, que era el que decían que era el Jack el Destripador mexicano, que también tuvo como 6 víctimas. Y luego lo metieron a la cárcel, termina su condena y 20 años después vuelve a matar. El chacal de la Guerrero. Pero ninguno tenía intereses bastardos. Esta sí. Por eso yo no le creo. Robaba. Y ninguno de los demás robaba. Yo recuerdo un criminal todavía peor. ¿Cómo le decían? El Sapo. Aquel que en una concentración sinarquista en León, Guanajuato, era sargento y tenía a su cargo una metralleta. sí, Y acribilló a la multitud en una era uno manifestación, una protesta, no sé qué, en León, Guanajuato. de los matones célebres de principios de los años 50. Yo no sé, no recuerdo bien si era como un juego de colección de cartas, pero ponían a la Mataviejitas como con fama mundial, les aparecía Jack el Destripador y coleccionabas cartas de asesinos seriales y tenían su tarjeta de la Mataviejitas. Si fueran beisbolistas. Ándale. Promedio de bateo. Había otro famoso, aquel de Nuremberg, el que mataba niños y El que vampiro de Düsseldorf. ese, el vampiro de Düsseldorf. Sí, sí, sí. Y hay otro que lo supera en Colombia. Ah, ¿cómo no? Y hay otro en Estados Unidos, uno de ascendencia mexicana. Que es Corona. Corona. Es terrible. Sí, yo creo que de ahí sacó Trump la idea de que los mexicanos somos terribles. Sí, sí.